Es un espacio creado por Clínica Psicológica para poder ayudar a papitos y mamitas en este proceso de educar a los niños. Mi nombre es Dina Uchima, soy psicóloga clínica con más de 10 años de experiencia y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema supremamente interesante que tiene que ver con los gritos y cómo estos gritos afectan a nuestros hijos, cómo afecta su cerebro específicamente el estar sometidos constantemente a los gritos. Entonces, si tú eres de esos papás que tiene esas dificultades, que a veces no sabes cómo controlar la situación, te desbordas emocionalmente y terminas gritándole a tus hijos, pues este espacio es para ti. Te invito a que te quedes y puedas ver hasta el final para que aprendas un poquito más de herramientas. ¿Listo? Quiero comenzar con una frase que dice que detrás de todo padre que grita hay un educador que se siente impotente. Y sumada a esta frase hay una que dice que el grito es la herramienta de los padres que se quedan sin herramientas. Muchos papás también me dicen como, Dina, es que lo he intentado todo, realmente intento todo y no me prestan atención, no me hacen caso y pues no tengo de otra, termino gritándolos. Y realmente no es que el papá haya utilizado todas las herramientas, o sí, todas las herramientas que conoce, pero no todas las herramientas que pueden llegar a funcionarle con su hijo. Entonces, en este caso, lo que pasa con los papás es que se llenan de frustración y realmente terminan renunciando a encontrar estrategias que puedan ser más productivas y recaen en lo que es un hábito antiguo o aprendido de su núcleo familiar, que es gritar. ¿Listo? El día de hoy vamos a ver entonces todas esas consecuencias que tiene para el cerebro de nuestros hijos el que estén sometidos constantemente a los gritos. Vamos a empezar revisando algunas creencias limitantes que no nos permiten dejar de generar esta conducta que es el grito. ¿Qué pasa? Muchos piensan que cuando gritamos es la única manera de que mi voz sea escuchada. Y esta es una creencia que realmente nos limita. Porque aunque sí, cuando tú gritas te escuchan, no permite el grito jamás que se genere un nivel de conciencia o de atención o realmente de reflexión frente a lo que tú quieres enseñar. Lo que genera el grito es que es un llamado de alerta y todo el mundo va a voltear a mirarte, pero eso realmente no está consiguiendo el objetivo último, que es que tu hijo pueda reflexionar sobre eso que tú le quieres enseñar o le quieres indicar. Entonces vamos a salirnos un poco de esas creencias porque no funciona de esa manera. Y lo que hacemos es empezar a enseñar que tenemos la necesidad de gritar para poder ser escuchados y tampoco funciona así. Bienvenidos a todas las personas que van llegando y vamos a hablar entonces de las consecuencias específicas en el cerebro de nuestros niños. La primera consecuencia es en cuanto al desarrollo cerebral. Como todos saben, así como nuestros niños van creciendo y se va desarrollando todo su cuerpo, lo mismo sucede con el cerebro, solamente pues que este es un proceso que no vemos, pero va a funcionar de la misma manera, se está desarrollando en ese proceso. Y en ese proceso de desarrollarse, quiero contarles cómo funciona el cerebro en cuanto a los gritos. Voy a tratar de ser muy específica con los términos para que no se me confundan. ¿Listo? Entonces, lo primero que pasa cuando gritamos es que el grito genera una señal de alarma, ¿sí? Cuando yo escucho un grito, imagínate que estás escuchando una sirena, que estás escuchando una alarma de un carro, que estás escuchando una alarma de incendio. ¿Qué hace esto? Esto de una lo que hace es que genera la atención, alarma, ¿sí? Y esa alarma por sí mismo también genera un miedo de qué está pasando, empieza a generar la duda, qué está pasando y se genera una sensación de miedo. Y cuando sentimos miedo, pues se activa un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa frente a cómo debo actuar frente a esta situación o frente a este fuerte ruido que está generando este grito específicamente. Entonces resulta que en nuestro cerebro tenemos una partecita que se llama la amígdala. Y la amígdala lo que hace es que interpreta los ruidos como los gritos como una amenaza. Entonces, tu niño cuando te escucha gritar, lo que está sintiendo es que lo estás amenazando. Eso es lo que interpreta su cerebro y por eso se pone en alerta. Claro que te mira,
claro que te está prestando atención, pero posiblemente lo que está pasando es que se bloqueó por completo y no puede entender lo que tú le estás queriendo decir o lo que le estás queriendo explicar. Entre más constantes son los gritos, pues más constantes son la sensación de amenaza. Y cuando más constante es la sensación de amenaza, pues esto genera un estrés crónico. Eso quiere decir que empezamos a desarrollar en los niños un exceso de cortisol. Para los que no saben, el exceso de cortisol o el cortisol es la comúnmente conocida como la hormona del estrés. Y cuando tenemos exceso de cortisol, adultos o niños, en nuestro sistema va a generar un montón de desequilibrios. Y en los niños específicamente va a generar desequilibrios en cuanto a su sueño, en cuanto a su memoria, su atención y su concentración. Entonces, si ellos están constantemente estresados por la cantidad de gritos que están recibiendo en su casa, eso va a generar gran cantidad de cortisol y el cortisol en exceso va a generar que no puedan dormir bien, que se les dificulte memorizar cosas, que no puedan prestar atención y que no se puedan concentrar. ¿Por qué? Porque su sistema de alarma está encendido guiado a que tengo que escuchar algo que está pasando para defenderme o para actuar de alguna manera. Sumado a las consecuencias del desarrollo cerebral, a estas que les estoy contando, quiero contarles de un estudio que hizo la Escuela de Medicina de Harvard con dos grupos de niños. Un grupo de niños era sano, y, educados bajo unas crianzas saludables, sin gritos, sin amenazas, sin violencia, y el otro grupo de niños, por el contrario, sí estaba siendo, habían sido criados bajo un esquema violento, agresivo y donde los gritos predominaban. Este estudio pudo encontrar que hubo una diferencia entre los dos grupos de niños en cuanto al desarrollo de su cuerpo calloso. El cuerpo calloso es esa parte del cerebro que divide los dos hemisferios cerebrales. Y el que no se desarrolle de la misma manera, que no se desarrolle bien el cuerpo calloso en estos niños que sufren de gritos y demás, pues produce otro montón de consecuencias que tienen mucho que ver con la forma de relacionarse con los demás, con ellos mismos, con su autoestima y de igual manera genera esos grandes problemas de atención, de estado de ánimo y de autoconcepto y de amor propio. Entonces, estas son cositas desde lo biológico, desde el desarrollo cerebral que impactan a nuestros niños en cuanto al estar expuestos constantemente a los gritos. Sin embargo, hay otras consecuencias de las que hoy pues quiero que hablemos. La segunda consecuencia son las futuras alteraciones en cuanto a las relaciones. Y como les conté, tiene que ver con las relaciones que ellos tienen con otros y las relaciones que ellos tienen consigo mismos. Por eso empieza a afectar todo lo que es su autoestima, su valía. ¿Por qué? ¿Por qué afecta la autoestima y por qué afecta la valía? Porque cuando estamos gritando a nuestros hijos, su cerebro está interpretando que las personas que más me aman tienen derecho a maltratarme. Porque, para los que no sabían, el grito es una forma de maltrato hacia los niños, ¿sí? Entonces, el cerebro del niño está sintiendo que las personas que me aman, que me cuidan, que son las que están para protegerme, pueden y tienen el derecho de invalidarme, de gritarme, porque los gritos, por lo general, no son solamente levantar la voz. En muchas ocasiones los gritos vienen acompañados de frases o de palabras que terminan hiriendo fuertemente a los niños, ¿sí? Es que eres un tonto, es que no sirves para nada, es que eres un inútil, ¿cómo fuiste a hacer eso? Es que no entiendes, eres bruto, y miles de otros calificativos que los papás, mientras estamos en ese momento de estrés, decimos, posiblemente sin la intención de hacerlo, pero que terminan creando un eco en el cerebro del niño, quien termina creyendo que realmente eso es, y termina creyendo que no vale, que no importa y que merece ser tratado de manera despectiva, grosera y a partir de los gritos. Entonces, este tipo de cosas lo que hace es afectar fuertemente la autoestima de un niño que crece pensando que no merece ser tratado de otra manera, que la manera en que merece ser tratado es a través de la violencia
Y peor aún, termina normalizándolo, termina creyendo que esto está bien. Y cuando termina normalizándolo, lo más probable que pase es que replique estas mismas características en el futuro con otras personas y con ellos mismos, ¿sí? Ahí te voy a llevar a un momento de conciencia y que pienses en cómo te educaron a ti. Y si tú creciste en un núcleo donde te estaban gritando todo el tiempo, donde te estaban, por cada cosa que hacías, si se te caía algo, si rompías algo, si cometías un error, lo primero que recibías era un grito. Y si la respuesta es sí, y tú ahora lo estás haciendo con tus hijos, quiero que puedas reflexionar en este momento cómo empezamos a repetir esos patrones que realmente nos lastimaron y ahora estamos lastimando a otras personitas con esos mismos patrones. Entonces se vuelve una réplica de violencia constante el educar a partir de los gritos. Por eso no es recomendable hacerlo. En cuanto a las relaciones, una de las cosas que le estamos enseñando a nuestros hijos es que así debe ser. Entonces que se relacionen a través de los gritos. Si me gritan, yo grito. Yo respondo a un grito con otro grito. Y son estos niños que vamos a ver que en la etapa escolar pues van a empezar a relacionarse así con los otros niños y también con los adultos a través de los gritos, porque es lo que están viendo y es lo que su cerebro está comprendiendo que está bien, es adecuado o es aceptable. Ya hablamos de que afecta fuertemente la confianza en ellos mismos y también puede generar grandes cambios de personalidad al empezar a ensimismarse, a guardarse información. ¿Por qué? Porque si cuando el niño se equivoca, recibe de parte de los papás un grito, lo que va a generar en este niño es que la próxima vez que se equivoque, voy a tratar de ocultarlo, voy a tratar de negarlo, voy a recurrir a la mentira para no ser expuesto y que no se den cuenta, porque es que si se dan cuenta va a tener una consecuencia, esa posible consecuencia es que me van a gritar súper fuerte y me voy a sentir muy mal. Entonces si me voy a sentir muy mal, evito decirle a mis papás que me he equivocado y esto empieza a generar una distancia entre los papás y los niños y empieza a generar un cambio en su personalidad y en sus estados de ánimo, ¿sí? Los niños que están expuestos a gritos constantemente, por lo general son niños más callados, más tímidos y el otro extremo es que se pueden volver más violentos. Entonces, todas estas son cosas a tener en cuenta. Hay otras consecuencias que se pueden generar a través de la interacción o la educación con los gritos y son las patologías que empiezan a aparecer justamente en la adolescencia. Resulta que hay varios trastornos como oposicionista, desafiante, son varios trastornos de los cuales vamos a hablar en otro espacio, que empieza a aflorar en los niños y es un proceso de defensa, de defenderse a todo este tipo de abuso o violencia que viene sufriendo desde la niñez. También hay varios estudios donde se han analizado a los jóvenes que tienen o que son propensos al consumo de sustancias psicoactivas, a conductas delictivas, y por lo general son niños, un gran porcentaje de estos jóvenes fueron niños educados bajo un sistema de crianza violenta y a través de los gritos. Entonces todo este tipo de comportamientos se pueden empezar a generar en la adolescencia como consecuencia a una educación desde la violencia y desde el irrespeto como lo son los gritos. ¿Listo? Entonces muchos papás dicen, es que mi hijo tiene que respetarme y para que me respete entonces yo le grito, ¿sí? Y resulta que empezamos a confundir lo que es respeto con lo que es miedo. ¿Realmente tú crees que tu hijo te está respetando o lo que está sintiendo él es miedo? ¿Sí? El respeto es completamente diferente y el respeto se logra a través de prácticas de respeto. No vas a poder lograr respeto desde prácticas violentas y desde faltarle el respeto a tu hijo. Porque ¿qué vas a hacer? Replicas esta misma conducta y él termina luego gritándote a ti cuando ya es más grandecito, empieza a entrar en los 9, 10 años y en la preadolescencia y adolescencia, vas a encontrarte un niño que ya no se va a quedar callado, sino que te va a responder y también te va a gritar. Y tú te vas a sentir completamente ofendido, pero resulta que fue lo que aprendió de ti.
Entonces no aprendió a respetarte, aprendió a defenderse. Posiblemente, como te dije ahora, te atienda, voltee su vista hacia donde tú estás, pero eso no quiere decir ni que te está entendiendo, ni que te está comprendiendo, ni que te está respetando, ¿sí? Entonces desde ahí no se fomenta respeto. Y además, desde los gritos jamás se va a poder generar un entorno de reflexión. Piensa en esto. Si a ti en tu trabajo, tu jefe llega a gritarte y a decirte todas las cosas que tú has hecho mal, todas las veces que tú te equivocaste, todas las cosas que no están funcionando de tu trabajo, pero está en un tono de voz supremamente alto, te está gritando, te está tratando mal, aparte te está humillando, porque los gritos traen eso y es que humillan a la persona, ¿sí? Te está diciendo es que tú eres un inepto, es que tú no sirves, es que tú lo haces todo mal, etcétera. ¿Será que tú puedes reflexionar? ¿Podrás captar todo el mensaje y reflexionar sobre eso que te están diciendo? ¿O será más complejo para ti empezar a reflexionar sobre eso? ¿Sí? Te pido que reflexiones un poquito allí, porque ni siquiera los adultos somos capaces de reflexionar por medio de los gritos. No funciona, ¿sí? Piensa en las discusiones con tu pareja. Cuando discutes con tu pareja, si tu pareja te grita, tú le gritas, no se escuchan la mayoría de las cosas que se están diciendo, no hay una reflexión real de lo que se quiere decir o de lo que se quiere transmitir. De la misma manera pasa con los niños. Si tú les estás gritando, no hagas eso, suelta eso, no tires eso, todo lo que le estás diciendo por medio de los gritos, él no lo va a entender, él no va a reflexionar, él va a estar atento, va a tener un sistema de alarma encendido, va a estar en pánico y el miedo, pero no va a reflexionar sobre la situación a como si tú calmadamente puedes sentarte y explicarle y tomarte el tiempo de explicarle. Recuerden que muchas veces queremos que los niños actúen, entiendan y comprendan como si fueran adultos. Y no lo son, son solo niños. Entonces a veces requerimos simplemente parar un momento, poder ponernos a su nivel, ponernos en sus zapatos, ser empáticos y empezar a hablarles y a explicarles qué es eso que queremos para que ellos puedan llegar a una reflexión real sobre lo que está sucediendo. Y para esto, pues ahorita hoy les voy a dar un ejemplo de una parejita de papás frente a una situación así estresante y cómo manejaron la situación. ¿Listo? Entonces, de tener una crianza basada en los gritos, en la violencia por medio de los gritos, vamos a poder generar dos tipos de niños, ¿sí? Vamos a generar los hijos que son inhibidos o los hijos que se defienden. Vamos a tener esas dos opciones. Entonces, ¿cuáles son los hijos inhibidos? Son los niños que se encierran en ellos mismos con el objetivo de evitar esa violencia. Entonces son los niños que van a estar muy bien portaditos, muy juiciosos, muy calladitos, esos que no quieren participar, que no quieren hablar. ¿Para qué? Para no provocarte, para no irritarte, para no generar ese grito. Ellos van a hacer todo lo posible por evitar que tú los grites, entonces van a hacer todo lo que tú quieras, pero muy calladitos y muy inhibidos, porque saben que la respuesta puede ser automáticamente un grito. Las estrategias que él usa son esas, volverse pequeñito e invisible. Y esto termina generando en esos niños síntomas depresivos. Y son chicos que muy probablemente en la adolescencia y en la adultez puedan generar o puedan empezar a sufrir de depresión. Y tenemos los otros chicos que son los hijos que se defienden y se defienden porque aprendieron de ti todas y muchísimas herramientas sobre la violencia, ¿sí? Entonces aprendieron tanto de violencia que aprendieron a defenderse. Y en estos chicos es en los que vamos a ver esos trastornos de conducta específicos de los que luego vamos a hablar, como el oposicionista desafiante, y son chicos que responden de la misma manera, agresivos, groseros, van a gritar, son chicos que no van a hacer caso, que no van a seguir reglas, son chicos que por lo general se refugian en cosas como las drogas, el alcohol y conductas delictivas. Tenemos estos dos escenarios que son extremos y que ambos son negativos, que se generan a través de una crianza basada en la violencia y basada en los gritos. Entonces consideraría yo que si estos van a ser los resultados
estos dos serían los resultados finales para nuestros hijos, pues valdría la pena empezar a evaluar y a revisar otras estrategias para este proceso de crianza que sea más responsable, que sea más respetuoso, que sea más amoroso, para empezar a generar consecuencias y resultados realmente diferentes para nuestros hijos. Les voy a contar entonces el ejemplo que les tenía guardadito. Es una pareja, les voy a contar la historia de una pareja que tienen dos hijos, tienen una niña de 2 años y un bebé de 3 meses, ¿sí? Esta pareja, los dos trabajan y llegan en la noche, cuando ya se van las nanas de sus hijos, a atenderlos y a hacer todo el proceso que tiene que ver con ellos, como el de cenar, cepillarse los dientes, cambiarse, acostarse, que igual es un montón de trabajo para dos papás que llegan cansados, agotados, estresados y quizás con un montón de cosas encima y rondando su cabeza, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo que les voy a contar, la nena de 2 años está en su proceso de aprendizaje de alimentación. Para los papás la más fácil sería cucharearle, darle la comida y rapidito salimos de la cena a cepillarnos y a dormir. Sin embargo, ellos están queriendo promover esa conducta y ese aprendizaje de independencia en la alimentación. Entonces le permiten a la nena que coma sola. Ese proceso lo que hace es que alarga la cena, alarga ese momento de la cena, entonces cada vez se van sintiendo más cansados y más agotados porque se va haciendo tarde. Eso sumado a que el nene llora y que ellos también están cenando y mil otras preocupaciones en su cabeza, llega a un punto donde la nena por fin termina su alimentación y ya culminamos la cena, pero en ese proceso que la nena termina está tan entusiasmada porque logró hacerlo por ella misma, ella solita, que hace movimientos emocionada y lo que termina haciendo es regando un vaso de leche que hay en la mesa. Ese vaso de leche pues se derrama en la mesa, en la pared, en el piso y creas, imagínate, todo un desastre frente a esa situación, ¿sí? Entonces ahí están todos en shock, todos callados, se genera ese silencio incómodo de qué es lo que acaba de suceder aquí. Y en una situación de esas es completamente fácil y sencillo que un papá tome como primera herramienta el grito, porque ya está estresado, cansado, agotado, es el final del día y podría gritar a la nena y culparla por eso que acaba de suceder o tratarla mal, miles de cosas, ¿sí? Tengamos en cuenta que la nena no hizo esto con una intención de dañar y de lastimar a nada ni a nadie, además de que la nena está festejando y celebrando un logro propio y que la nena no entiende de todo el cansancio acumulado, el estrés y los problemas que tienen sus papás en la cabeza. Entonces, lo que hacen estos papás es respirar y calmadamente comenzar a limpiar. Uno de los papás, mientras el otro le explica a la nena y trata de enseñarle y de que ella comprenda desde sus cortos 2 años que cuando estamos en una mesa y hay platos, hay vasos, no se pueden hacer estos movimientos bruscos porque se van a regar las cosas, se van a tirar y limpiar y recoger va a representar un trabajo extra. Cuando la nena entiende, cuando le hablamos hacia los niños logran comprender. ¿Qué hizo esta nena? Esta nena apenas entiende el mensaje que le están dando sus papás, ella solita coge una servilleta y empieza a ayudarles a limpiar. Diferente hubiese sido que los papás empiecen a gritar a la niña, pero ¿cómo hiciste? ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Pero mira todo lo que regaste? La niña hubiera podido entrar en pánico, asustada, y posiblemente ese proceso de aprendizaje también se hubiese visto frustrado porque para ella se genera una conducta ya traumática, un evento traumático del haber podido celebrar. Y en un futuro es una niña que posiblemente le hubiese costado muchísimo celebrar porque en una celebración cometió un error y ese error implicó que la castigaran o le gritaran o la trataran mal, ¿sí? Entonces son escenarios donde yo sé que es difícil y nuestra labor en Padres en Apuros y en Clínica Psicológica jamás va a ser juzgarte como papá. Nuestra labor es mostrarte diferentes alternativas y darte más herramientas para que puedas enfrentarte a esta ardua tarea que es educar a un niño. ¿Listo? Entonces,
Vamos a mirar algunas técnicas porque tú me podrías decir, entonces Dina, ¿qué hago? ¿Cómo más lo manejo? No tengo herramientas. Posiblemente a mí también me criaron así, me gritaban, me tiraban las cosas, me trataban feo, me decían que no servía para nada. Entonces, si esto sucedió contigo, posiblemente no tengas más herramientas y hoy vamos a ver algunas de ellas. La primera de estas herramientas, y lo primero que te voy a pedir es que hagas ese proceso de conciencia y de asumir la responsabilidad y no culpes a nadie de tus gritos, ¿sí? Porque la más fácil siempre va a ser mirar hacia afuera y culpar a otra persona. Entonces terminamos culpando a nuestros papás porque ellos lo hicieron así con nosotros. O terminamos culpando a nuestra pareja porque estábamos peleados con ellos. O terminamos culpando a nuestros hijos porque es que ellos hicieron y nos provocaron que nosotros gritáramos. Y realmente no, nadie tiene la culpa, nadie más tiene la culpa. Solamente tú como adulto puedes elegir y puedes decidir si gritas o no gritas. Solamente tú. Ese es el primer paso para que podamos entrar en conciencia como adultos de aceptar cuando estamos equivocándonos en una conducta para dejar de repetirla. Porque si empiezas a culpabilizar a otras personas de que tú grites, pues jamás va a haber un proceso real de conciencia y una intención real de cambio. Entonces desde ahí empezamos. ¿Listo? Segundo, revisa realmente la situación, intenta hacer un pare antes de gritar y revisa la situación si realmente es tan dramática como la estás interpretando en tu cabeza. Porque ¿qué pasa? Posiblemente, y por lo general los adultos estamos llenos de estrés, cansancio, enojo, que tiene que ver con nuestro trabajo, con nuestro día a día, con las deudas, con nuestra pareja, y no tiene que ver con los niños. Entonces estamos con nuestra cabeza llena de cosas y realmente lo que hizo el niño fue una cosa chiquitita, fue una cosa mínima, pero explotamos y estallamos toda nuestra frustración y nuestra rabia con ese niño. Cuando realmente nos permitimos analizar la situación, nos damos cuenta que no era para tanto, que no era para reaccionar así, que posiblemente pudimos haber reaccionado de otra manera. Entonces te voy a pedir que pares y que empieces a hacer esa autoobservación de qué lugares, qué personas, qué situaciones te detonan y te hacen empezar a levantar la voz, porque muchas veces es una persona en específico o una situación en específico. Si tú te permites conocerte, sabes cuáles son tus detonantes. Y si sabes cuáles son tus detonantes, pues lo primero sería evitarlos. Pero si estamos en una situación donde no se pueden evitar los detonantes, ahí está eso que te genera levantar la voz y te hace sentir molesto, pues entonces ahí es donde tú empiezas a hacer un pare y si es necesario te retiras del espacio para que puedas respirar, para que puedas calmarte, para que puedas entrar en conciencia, revisar el evento como tal y ver si es tan dramático como lo estás interpretando o no es para tanto. Y buscas otra manera de decir lo que quieres decir a través de los gritos. Mira, papá y mamá, muchas veces, si no la mayoría de las veces, lo que como papás queremos decir, te aseguro que tenemos toda la razón. Tenemos toda la razón. Sin embargo, la manera en cómo la decimos invalida toda la razón que tenemos, ¿sí? Entonces, tú puedes tener las mejores intenciones, educar, enseñar, cambiar hábitos, permitirle a tus hijos que hagan las cosas de manera diferente, guiarlos en ese proceso, pero si lo haces a través de los gritos, no te van a entender y vas a invalidar toda la razón y toda la buena intención que hay detrás de eso que le quieres explicar a tu hijo. Entonces, es importante empezar a pensar en otra manera. ¿Cómo puedo yo decir esto que no sea grosero, que no sea hiriente y que no tenga que levantar el tono de la voz? ¿Sí? Muchas veces, cuando estamos hablando de nenes más pequeñitos, tú requieres ponerte a su nivel para que él pueda mirarte a los ojos y pueda escucharte. Sus niveles y sus tiempos de atención, tenlo presente, son mucho más cortos que los de un adulto. Mucho más cortos que los de un adulto. Entonces, él no va a estar un montón de tiempo escuchándote la super reflexión. No va a suceder jamás. ¿Listo? Entonces, ¿qué requieres? Muchas veces sentarte o arrodillarte o ponerte a su nivel, mirarle a los ojos y de una manera muy empática y amorosa y tranquila, explicarle eso que tú le quieres enseñar, ¿sí?
como en el caso que les conté ahorita, como en el ejemplo que les di, donde este papá le dice a su hija, amor, cuando estamos en la mesa y hay vasos y hay platos, si tú te alteras, lo más probable es que suceda algún accidente, se derrame algo y eso nos va a llevar más tiempo porque vamos a tener que limpiar. Y los niños entienden, créeme que entienden, ¿sí? De todas formas, es importante contarte y recordarte que todos los casos son diferentes. Si tú no encuentras las estrategias, si tú, a pesar de intentar mil cosas, no te está funcionando, si vienes de una crianza que ya está basada así en gritos, en amenazas, en humillaciones, porque así te enseñaron, y tus hijos ya vienen bajo esa dinámica, ya tienen 7, 8, 9 años, ya son preadolescentes, ya son adolescentes, recuerda que todos los casos son diferentes y la manera de intervenir en cada caso es diferente. Así que si requieres más apoyo en cuanto a la educación con tus hijos, pues yo te recomiendo que te comuniques con nosotros por interno y puedas agendar una cita para que podamos apoyarte y guiarte en ese caso específico y cómo tú lo estás viviendo. Todos somos un mundo diferente y todos vivimos estos procesos de manera diferente. Así que es de valientes también pedir apoyo y entender y aceptar que no todas no las sabemos, no todas, todas las herramientas las tenemos. Y como dicen por ahí, nadie nos enseñó a ser papás, sino que nos vamos formando en el proceso, ¿verdad? Entonces, pues bienvenidos a estos espacios, bienvenidos a Clínica Psicológica, donde vamos a poder apoyarlos y orientarlos en cuanto a todos estos temas que tengan que ver con la educación de sus hijos. Ahora, por favor, déjenme saber si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen algún comentario, para que podamos interactuar un poco y aclarar cualquier duda que haya quedado sobre este tema. Y bienvenidos nuevamente, siempre bienvenidos a este espacio. Les quiero recordar que Clínica Psicológica sacó este espacio de Padres en Apuro cada 15 días los miércoles a las 7 de la noche. Aquí nos vamos a poder encontrar y vas a poder interactuar conmigo, donde vas a poder hacer preguntas y donde vamos a poder debatir muchos temas en cuanto a la educación de tus hijos. Si estás cansado, estresado e irritado de repetir y repetir y repetir lo mismo, posiblemente no estás encontrando la estrategia, papá. No estás encontrando la estrategia adecuada o no lo estás haciendo de la mejor manera. Recuerda que muchas veces creemos que nuestros hijos piensan igual que un adulto y no funciona así. Entonces te invito a que puedas empezar a buscar otra manera. A muchos papás les funciona escribir. Busca otra manera de expresar eso que le quieres expresar a tu hijo, ¿sí? Busca esa manera de contarle y de transmitirle esa información de una manera tranquila y calmada para que ellos puedan entenderte. Se requiere mucha paciencia si tú ya vienes de un esquema de crianza, porque por acá me están diciendo como que ya venimos como con esa dinámica. Si ya vienes de ese esquema de crianza, pues vas a requerir de mucha paciencia para cambiar esto. Recuerda, tenemos una estructura y todas nuestras redes neuronales ya están creadas de una manera de acuerdo a eso que repetimos constantemente. Eso no quiere decir que no se pueda cambiar. Se puede cambiar, requiere trabajo, requiere esfuerzo y requiere compromiso, pero se puede cambiar. Papás, todo lo que aprendimos lo podemos desaprender. No quiere decir que así como lo hicieron con nosotros, nosotros también tenemos que hacerlo con nuestros hijos. Podemos empezar a crear algo diferente. Se requiere intentarlo, intentarlo, intentarlo. Y en este punto también te voy a pedir, dado esto que me están preguntando por acá, que sean compasivos con ustedes. Porque no por ahorita conocer un poco más de las consecuencias y tener algunas herramientas para enfrentarte a esta situación, quiere decir que lo vas a hacer bien a la primera. Posiblemente te requiera más de un intento el poderte controlar y evitar gritar a tu hijo. Así que también sé compasivo y ve intentándolo, que te aseguro que si no desistes, vas a aprender a hacerlo y vas a aprender a comunicarte con él y a educarlo de una manera más respetuosa y más amorosa sin tener que recurrir a los gritos. ¿Listo? Claro que sí, sí podemos desaprender. Sí podemos desaprender y empezar a adquirir hábitos nuevos. Tenemos la capacidad de hacerlo, ¿sí? El hecho de que nuestras redes neuronales ya estén programadas de esa manera no quiere decir
que no puedan cambiarse, sí podemos desaprender. Ok, con los niños, bueno, es un caso bien especial, con los niños autistas funciona de una manera completamente diferente, ¿sí? Estamos hablando de casos muy específicos. Si con un niño neurotípico no funcionan los gritos, con un niño autista tampoco. Menos, vamos a requerir de 1000 otras estrategias para poder llegar a estos niños. Y bueno, vamos a sacar un espacio, ya que están tocando este tema, vamos a sacar un espacio especial para que podamos hablar de esto, de cómo enfrentarnos a ese tipo de conductas. También le pido a esta mamá que se comunique por interno con nosotros para poder ayudarle específicamente con ese caso. Y como les digo, en otro live podemos tocar este tema específico ya con este diagnóstico, como lo es el trastorno del espectro autista, que implica 1000 y otras cosas en los niños. ¿Listo? Bueno, a ver. Estamos revisando por acá si hay más preguntas, si tienen dudas, si quieren compartir algo. Ok. Nuevamente quiero recordarles que cada 15 días nos vemos en este espacio, los días miércoles a las 7 de la noche, en este programa que se llama Padres en Apuros, para que podamos interactuar y seguir aprendiendo y seguir adquiriendo herramientas para este proceso tan hermoso y tan complejo como es la educación de los niños. Muchas gracias a todos por estar aquí, por compartir este espacio conmigo y nos vemos en 15 días. Un abracito, chao, chao.